Excelente día. A continuación vamos a ver el tema de trastornos hidroelectrolíticos. Este tema es muy importante, como saben, en medicina, debido a que pues casi en cualquier momento estamos viendo estos tipos de trastornos y es muy importante saber el manejo adecuado y pues espero que esta presentación les guste. Está más enfocado en lo que es el sodio y potasio, sin embargo, al principio vamos a ver un poco pues de líquidos. Eh, Y vamos a empezar antes que nada con lo que son líquidos en adultos, o sea, el agua como tal, ¿no? Los líquidos. En este caso, pues vamos a ver lo que es el agua corporal total. Y como sabemos, pues el agua corporal total va a depender mucho de la edad, el sexo, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues hablando de manera general, sabemos que el agua corporal total va a ir en un 60% del peso corporal. Eso hablando pues obviamente de un hombre de 70 kilogramos, o sea, el prototipo, ¿no? De lo que siempre hablamos de los pacientes. En este caso, pues vamos a ver que hay diferentes compartimentos en los cuales va a haber diferentes cantidades de líquido, ¿no? En el caso del agua intracelular, vamos a ver que va a consistir en un 40% del peso corporal. Y en el caso del agua extracelular, en un 20%. Y pues como podemos ver, en el agua extracelular todavía los podemos subdividir, ya sea en lo que es el espacio intersticial, en el plasma y en el transcelular. Que el transcelular vamos a ver que es el que está contenido en los espacios epiteliales. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el humor acuoso, el líquido pleural o también pues peritoneal, ¿no? Y pues más o menos aquí vemos un estimado de los litros que puede haber del líquido. Sin embargo, pues como estaba mencionando, esto pues varía mucho, ¿no? En este caso, pues estoy presentando esta tablita en la cual vemos edades y más o menos el porcentaje de agua corporal total dependiendo a ese grupo etario. Por ejemplo, los recién nacidos pretérmino va a ser un 90%, un recién nacido a término un 80%, un pediátrico en un 65% y en el adulto va a depender también del sexo. En el hombre, como habíamos dicho, un 60% y en la mujer un 50%. Sin embargo, también tenemos que considerar también la cuestión de la obesidad, que va a consistir en un 45%. Y en los ancianos, pues mucho menor, ¿no? Y también va a depender del sexo. En los hombres de un 55% y las mujeres de un 45%. También, pues, en estos temas es muy relevante saber los valores séricos de los electrolitos, en los cuales pues vemos los principales, ¿no? Lo que es el sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo y magnesio. Pero pues como habíamos mencionado, vamos a ver principalmente sodio y potasio, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es el sufijo, ¿no? De la cuantificación de estos electrolitos, ¿no? O sea, ¿cómo se diría? En el caso de natremia, pues sería hipernatremia cuando pasa el valor de referencia, o hiponatremia cuando pues está muy abajo de ese valor de referencia. En este caso, pues podemos ver 135 o 145 milicablentes sobre litro. En el potasio, potasemia o calemia también. Potasemia va más referente a, por ejemplo, en España o en otros pues, países donde se ocupan esto. En México se ocupa más lo que es calemia. Y pues va aquí de 3,5 a 5. Y así pues podemos ver diferentes valores que pues es muy importante saberlos. Ahora, también pues es relevante saber la constitución de estos electrolitos, pero ahora en las secreciones, ¿no? En el caso de la saliva, dependiendo, pues va a haber un estimado en 24 horas, ¿no? En 24 horas va a haber de 500 a 2000 mililitros de producción y entonces en promedio va a haber unos 1500. Y más o menos vamos a ver su constitución, ¿no? 10 de sodio, 26 de potasio, cloro de 10 y bicarbonato de 30. Aquí también podemos, por ejemplo, podemos ver del colon, que pues va a variar mucho, ¿no? Y más que nada recordemos que es para la reabsorción, ¿no? Sin embargo, pues en esto vamos a ver que el sodio va en un 60, un potasio en un 30, un cloro en un 40. En el páncreas, sus secreciones vamos a ver que en promedio son unos 500 mililitros. Del sodio va de 140, potasio de 5, cloro de 75 y bicarbonato pues de 115, porque sabemos que la secreción pancreática pues lleva bicarbonato.
La bilis, en promedio unos 500 mililitros, va de sodio 145, potasio de 5, cloro de 100 y bicarbonato de 35. Así que pues estos más o menos son los valores promedios que vamos a ver en estas secreciones. Ahora, también debemos considerar la producción endógena de agua. Como sabemos, en el metabolismo, pues hay una formación de agua endógena, ¿no? Así que se cree, bueno, se estima que dependiendo de las calorías, va a haber una producción de agua. O sea, a partir de 100 calorías, se estima que se va a producir 14 mililitros de agua. También tenemos que mencionar lo que son pérdidas insensibles. Ahora, en estas pérdidas insensibles, aquí les pongo tres que podemos calcular y pues ver, ¿no? Considerar más que nada. Lo normal de la pérdida insensible se puede estimar a través de la siguiente fórmula. El porcentaje de agua corporal total por los kilogramos que pese el paciente por las horas en las que pues estemos considerando esta estimación, ¿no? La fiebre, que vamos a multiplicar 1 mililitro por los igual peso del paciente por las horas en las cuales ha tenido fiebre por los grados patológicos que tiene de fiebre. ¿A qué me refiero? Que si tiene una fiebre, por ejemplo, de 39, pues ahí vamos a tener 2 grados patológicos, porque a partir de 37, 38, 39, pues vamos 2, ¿no? Así que son 2 grados patológicos. Y también tenemos lo que es el abdomen expuesto, que también conlleva pérdidas insensibles, que sería 7 mililitros por kilogramo por las horas en las que esté expuesto el paciente. Ahora, para tratar de ejemplificar un poco más esto que mencionamos, vamos a tratar de calcular estos líquidos, ¿no? En este caso, consideremos a un femenino de 45 años de 73 kilogramos, postoperada de apendicectomía en ayuno con soluciones IV 3000 mililitros cada 12 horas, medicamentos 280, orina 1200 cada 24 horas, heces de 400, drenaje que está drenando 550 mililitros, tiene una fiebre de 39 grados y esta es por 3 horas. Entonces, ¿cuál va a ser el balance de líquidos para 24 horas? Entonces, pues consideremos primero los ingresos. Como su nombre lo indica, serían los ingresos de líquidos que tiene el paciente. Aquí mencionamos que de los medicamentos son 280, entonces lo anotamos. De las soluciones mencionamos 3000. Entonces, ahora también consideremos los egresos, o sea, lo que sale, ¿no? La orina mencionamos 1200, ¿no? Las heces 400 y un drenaje de 550. Entonces, pues más o menos aquí ya llevamos los ingresos y egresos hasta ahorita, ¿no? Sin embargo, también debemos considerar lo que mencionamos, pérdidas insensibles. Entonces, primero, consideremos la fiebre, ¿no? La fiebre, como mencionamos, de la fórmula es 1 mililitro por el peso de la paciente, que en este caso es 73, por las 3 horas que tiene de fiebre. Y en este caso, como se menciona aquí que tiene 39 grados, entonces son 2 grados patológicos. Entonces ya todo esto lo multiplicamos y nos va a dar 438 mililitros. Pero también, obviamente, hay pérdidas insensibles pues ya estimadas, ya basales. Estas las calculamos igual con la fórmula que mencionamos. 0.5 mililitros por 73 kilogramos por 24 horas. Todo esto va a ser 876 mililitros. Entonces, ya tenemos ingresos, egresos y pérdidas insensibles. Pues entonces, sumamos primero lo que son egresos y nos va a dar lo que son 3464, incluido pues las pérdidas insensibles, ¿no? Y los ingresos que igual sumados nos van a dar 3280. Entonces ya tenemos el total de ingresos y egresos. Entonces, ahora saquemos el balance total. Para sacar el balance total, vamos a restar ingresos menos egresos. Y se considera neutro cuando es más 250 o menos 250. Entonces, restemos eso. 3280 menos 3464
nos va a dar menos 184, que nos entra dentro del parámetro. Entonces está bien, ¿no? Un balance neutro. Ahora también algo que se puede o debe calcular es la uresis kilohora, en la cual lo vamos a calcular de la siguiente forma. Los mililitros de orina entre el peso en kilogramos entre las horas a calcular de esta uresis kilohora, ¿no? Y lo normal que nos tiene que dar es mayor a 0.5, entonces hagámoslo, ¿no? Habíamos dicho que de orina son 1200 cc entre el peso de la paciente, que es 73, y entre las horas a calcular, que en este caso va a ser 24 horas. Y esto nos da 0.6, que es mayor a 0.5. O sea, tenemos una uresis kilohora normal. Bueno, ahora pasemos a considerar un poquito sobre las soluciones. De las soluciones, pues sabemos que tenemos varias, ¿no? La glucosada, la solución al 5%, salina al 5%, la fisiológica al 0.9%, mixta, Harman, glucosada al 5%, etc. Hay varias, ¿no? Entonces aquí pues lo relevante es saber que cada una va a tener diferente su composición. Por ejemplo, en la glucosada al 10% vamos a ver que tiene una osmolaridad de 504. Y esta pues al ser glucosada no incluye pues los demás solutos, pero pues obviamente sí incluye glucosa, que son 100 gramos. Y en el caso, por ejemplo, de una fisiológica, sabemos que su osmolaridad es de 308. Aquí incluye también sodio, que va de 154, cloro de 154 igual. Y pues aquí más o menos es lo que nos va a dar esa composición de la solución fisiológica. También tenemos, por ejemplo, la Harman con una osmolaridad de 272, sodio de 130, potasio de 4, cloro de 109, bicarbonato de 28 y demás composición. Entonces aquí es relevante esto porque de esta manera vamos a saber cómo calcular los requerimientos de estos solutos que va a necesitar el paciente en su solución, en sus líquidos que se le va a administrar. Bueno, ahora continuemos con el caso clínico que va a ejemplificar mejor lo que hemos venido mencionando. Entonces, es un masculino de 27 años, de 70 kilogramos, con diagnóstico de colecistitis crónica litiásica, en espera de tiempo quirúrgico. Calcula las soluciones para 24 horas. Entonces, vamos a empezar con lo que es el método de Holiday-Segar, que es para los líquidos. Entonces, vamos a calcular primero los líquidos para los primeros 10 kilos. O sea, el paciente pesa 70 kilos, ¿no? Entonces, calculemos de esos 70 sus primeros 10. Entonces van a ser 10 kilos por 100, porque si recordamos son 100, para los primeros 10 kilogramos la fórmula nos dice son 100 mililitros sobre kilogramo para los primeros 10. Entonces sería 10 kilos por 100 mililitros nos va a dar 1000 mililitros. Entonces estos 1000 mililitros van a corresponder a los primeros 10 kilos del paciente. Nos restan calcular para 60 kilos, que le resta a los 70 kilos del paciente, ¿ok? Entonces calculemos los segundos 10 kilos. Entonces son 10 kilos por 50, porque acordémonos que son 50 mililitros sobre kilogramo para los segundos 10 kilos. Entonces 10 por 50 nos va a dar 500 cc. Entonces ya aquí tenemos 20 kilos de líquidos. O sea, líquidos para sus primeros 20 kilos, ¿no? Entonces nos restan calcular para los 50 kilos restantes. Entonces el resto, que son 50 kilos el paciente, va a ser ahora por 20, ¿ok? Por 20 mililitros. 50 por 20 nos va a dar 1000 mililitros y ya no nos resta calcular para nada. Entonces sumamos, sería 2500, ¿no? Sin embargo, pues el cálculo rápido, ¿no? Si nos queremos ahorrar todo esto que mencionamos, entonces ocupemos el cálculo rápido, que como mencionamos en promedio puedes ocupar 35 mililitros sobre kilogramo al día. Entonces, como sabemos que tiene 70 kilogramos, entonces calculamos eso. Y eso en el día nos va a dar 2450. O sea, casi parecido a esto, ¿no? Y es para eso que se ocupa el cálculo rápido.
Ahora pasemos a calcular los electrolitos. Entonces, para el sodio habíamos dicho que va de 2 a 4 por kilogramo. En este caso son 70 kilos. Se calcula pues 70 kilos por y ya lo que quieras ocupar. Entonces, en este caso, pues vamos a ocupar lo que es 70 por 2, nos va a dar 140. Pero si quisiéramos ocupar 70 por 4, por ejemplo, 280 milicalentes al día. Ahora, para el cloro, lo mismo, va de 2 a 4 por kilogramo de peso. Como pesa 70 kilos, calculas 70 por, en este caso si ocupas 2, 140. Y si ocupas 70 por 4, vas a ocupar 280. Ahora vamos con el potasio, que va de 1 a 2 por igual por kilo de peso. Si fuera 70 por 1 miliequivalente, pues sería 70 miliequivalentes al día. Ahora, si fuera 70 por 2, sería 140 miliequivalentes al día. Ahora pasemos a la glucosa, que pues eso ya es como un estándar, ¿no? Que va de 100 a 150 gramos al día. Entonces, ¿cómo pondríamos esto, no? Se podría escribir de la siguiente manera. Soluciones intravenosas para 8 horas, ¿no? Para primero, pues para monitorizar, ¿no? Ministrar solución mixta 1000 cc más 20 milicavalentes de cloruro de potasio, solución glucosada al 5% de 1000 cc más 20 milicavalentes de cloruro de potasio, y solución salina al 0.9%, 500 cc más 20 milicavalentes de cloruro de potasio. Y pues esto, ¿por qué? Porque si recordamos en nuestra tablita de la composición de soluciones, vamos a ver que si sumáramos la composición de todo esto, nos saldría más o menos lo que estamos calculando. Entonces, si hiciéramos eso de calcular las equivalencias que estamos generando aquí, veríamos que en total estamos dando 2500 mililitros de agua, o sea, de líquido. Estaríamos dando de sodio 231 miliequivalentes al día en 24 horas, cloro de 231 miliequivalentes, potasio de 60 y glucosa de 100 gramos al día. Entonces, ya habiendo hablado un poco de líquidos, ahora empecemos a hablar un poco sobre electrolitos, ¿no? En este caso empezando con lo que es el sodio, los trastornos de estos electrolitos. Entonces, del sodio, pues como había mencionado, va su valor sérico de 135 a 145 miliequivalentes sobre litro. Y en orina va de 15 a 20 miliequivalentes sobre litro. Entonces, pues más o menos estos son los valores de referencia. Tenemos que recordar que es el principal ion del espacio extracelular. Es un osmolito, así que pues jala agua y es uno de los, bueno, es el principal que nos va a estar dando esta homeostasis del agua, ¿no? Por lo tanto, pues controla el volumen intracelular y el extracelular. Respecto a la osmolaridad, como ya he dicho, es un osmolito. Este va a estar muy implicado en, pues justamente en eso, ¿no? En dar una gran parte de la osmolaridad, ya sea plasmática y vamos a ver la efectiva. Para lo que es la osmolaridad plasmática, pues vamos a ver que está esta fórmula, ¿no? Que sería 2 sodio y más potasio. Esta sería la fórmula, más la glucosa entre 18 más el boom entre 2.8. Entonces, pues estos son solutos que están implicados justamente en la tonicidad, ¿no? En la osmolaridad. Entonces, sin embargo, pues lo que más realmente se ocupa para calcular esta osmolaridad es la osmolaridad efectiva, en la cual pues hacemos un poquito de lado lo que es el boom, porque pues esto realmente el boom no varía mucho, o sea, no influye tanto en lo calculado de la osmolaridad, así que pues lo dejamos un poquito de lado, y calculando justamente solo esto, vamos a tener lo que es la osmolaridad efectiva. Y aquí tenemos los valores pues normales. Para la plasmática será 300 miliosmoles sobre kilogramo más menos 10, y para la efectiva de 285 miliosmoles sobre kilogramo más menos 10.
Así que esto va a ser relevante. ¿Por qué calcular la osmolaridad? Porque vamos a ver que también de esta manera se clasifican ciertos trastornos del sodio que vamos a ver a continuación. Y bueno, otra cuestión que tenemos que recordar es que justamente regula esta homeostasis del agua. Justamente como mencioné, de que pues básicamente jala agua, ¿no? Atrae agua. Así que es muy importante este electrolito. Y bueno, aquí viendo esta imagen vemos un poco de justamente este comportamiento de la osmolaridad, de la tonicidad, ¿no? Que vemos, si los solutos del espacio intra y extra están pues equilibrados, vamos a tener un ambiente isotónico. Ahora, si tuviéramos en el ambiente extracelular, que pues básicamente es lo que medimos, vamos a ver, si tenemos poco soluto en el ambiente extracelular, pues decimos que tenemos un ambiente hipotónico, ¿no? Por lo tanto, pues el agua va a estar, pues la va a jalar donde haya más soluto. Y si en este caso es intracelular, pues la va a jalar al espacio intracelular. Ahora, si en el espacio extracelular tuviéramos pues mayor soluto, entonces jalaría el agua del espacio intracelular al extracelular. Así que pues sabemos que esto es lo que sucede y es por eso la importancia del sodio. Otra cosa que se tiene que mencionar es la osmolaridad urinaria, o sea, no solamente la plasmática, ¿no? Que está más o menos va de 250 a 400 milismoles sobre kilogramo, que pues hay aparatos, ¿no?, que censan esta osmolaridad urinaria. Sin embargo, pues en caso de que no hubiera, hay pues maneras de calcularla. En este caso pues les pongo estas fórmulas, que sería por ejemplo el sodio urinario más el potasio urinario por 2 más la urea urinaria entre 5.6. O también la siguiente fórmula, que sería la densidad urinaria menos 100 por 35. Es una manera de estimar esta osmolaridad urinaria. Entonces, también se implican dentro de estos trastornos lo que es la hormona vasopresina, hormona antidiurética, la ADH. Como sabemos, pues en el hipotálamo es donde se genera, ya sea en los núcleos supraóptico y paraventricular, y ya se va a almacenar en lo que es la neurohipófisis. Y ahí el principal estímulo para la secreción de esta ADH es la disminución en la osmolaridad sérica. Entonces, ya que se censa eso, pues se van a abrir los canales de acuaporina para que se reabsorba el agua. O sea, se genera, pues se libera la vasopresina y genera esto, ¿no?, la apertura de estos canales. Y aparte también, pues, produce vasoconstricción. Así que es por eso la relevancia de esto. Está implicada, ¿no?, en la homeostasis también, pues, del agua. Y por lo tanto, pues, si hay alteraciones en esta hormona, pues va a generar también alteraciones en la osmolaridad y pues en los líquidos, ¿no?, del medio interno. Si hubiera un síndrome de secreción inadecuada de ADH, va a generar lo que es hiponatremia, porque más ADH hace que haya más agua, lo que va a diluir al sodio. Ahora, en el caso de que haya diabetes insípida, o sea que haya poca hormona antidiurética, va a generar hipernatremia. Y esto es porque el riñón no absorbe el agua y hace que se concentre el sodio. Así que también es la implicancia en este tema, ¿no?, de los trastornos del sodio. Entonces, pues bueno, ya vimos más o menos pues los valores, ¿no?, y la importancia de la osmolaridad, la implicación de la hormona antidiurética. Ahora pasemos un poco a ver justamente que la medición puede estar interferida o afectada por diversas situaciones. Entre ellas, una de las más comunes es que haya un aumento de glucosa. Entonces decimos que por cada aumento de 100 miligramos de glucosa va a disminuir 1.6 mil equivalentes de sodio. ¿Esto por qué va a ser? Porque como habíamos mencionado en la fórmula de osmolaridad, la glucosa también tiene esta capacidad pues
osmóticamente activa. Por lo tanto, también jala agua. Entonces, si hay un estado en el cual haya mucha glucosa, esto va a jalar agua y por lo tanto va como a, digamos, a lavar lo que es el sodio y no se va a sensar igual que como si estuviera pues un paciente sin pues una hiperglicemia, ¿no? Entonces, es por eso relevante calcular de acuerdo a esto. ¿Y cómo se calcula? O sea, se corrige, ¿no? Es el sodio, la fórmula del sodio corregido. Entonces, vemos que aquí es esta fórmula, la siguiente. Sería el sodio más 1.6 por, sería la división de la glucosa menos 100 entre 100. Y más o menos esta suma es lo que nos va a dar pues el sodio corregido respecto al aumento de glucosa. También podemos hacerlo respecto a la albúmina. Entonces sería aquí el sodio menos, menos 2 por 4 menos albúmina. Entonces aquí primero veamos este ejemplo para que quede más claro lo que es el sodio corregido respecto a la glucosa. Digamos que hay un paciente con una glucosa de 500 miligramos sobre decilitro y un sodio de 119 miliequivalentes. Entonces veamos cómo aplicaríamos la fórmula del sodio corregido. Entonces vemos lo que es el sodio medido, que era pues 119, más el 1.6, pues por lo que sabemos, la constante de lo que va bajando, por lo que es la glucosa medida, que fue 500, ¿no? Menos 100 entre 100. Y esto nos va a dar como división, como resultado, 125.4. Y este va a ser el sodio corregido. Así que pues nada más recordar. El valor va de 135 a 145. Si aumenta de 145, decimos que es una hipernatremia. Si baja de 135, decimos que es una hiponatremia. Ahora sí hablemos ya directamente a lo que son los trastornos del sodio. Para pues basarme, ocupé la siguiente pues bibliografía, ¿no? Que son estas dos, y pues en la mayoría pues de mi exposición se basa en eso. Entonces vamos a empezar con algo muy pues común, que es la hiponatremia. Entonces vamos a ver justamente por qué habíamos mencionado lo de la osmolaridad, ¿no? Porque la hiponatremia se puede clasificar o dividir, ya sean hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar, de acuerdo a la osmolaridad que estamos calculando. Entonces, para lo que es la hiponatremia isoosmolar es cuando hay moléculas de gran peso que ocupan el espacio del agua haciendo que se diluya el sodio. Y estas moléculas de gran peso pues pueden ser, por ejemplo, proteínas, ¿no? Entonces este aumento de moléculas va a generar pues que haya una dilución de este sodio. Y pues decimos que es una hiponatremia isoosmolar. También está lo que es la hiponatremia hiperosmolar, que es justamente, por ejemplo, lo que habíamos dicho, el aumento de osmolitos. En este caso, el más común que se puede aumentar es la hiperglucemia, que ya es lo que mencionamos, ¿no? Entonces, aquí es conveniente justamente realizar la corrección del sodio. Y ahora vemos la hipoosmolar, que es la que se llama la hiponatremia verdadera, la cual es un exceso de aporte del agua libre o por dificultad en la eliminación de esta. Entonces, vemos que esta es la que más vamos a generar pues un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, hablemos específicamente de lo que es la hiponatremia de osmolaridad baja. Aquí pues a su vez podemos subclasificarla, ya sea en lo que es la volemia, ¿no? Vamos a ver si hay una volemia baja, normal o elevada. Cuando es baja, se recomienda ver el sodio urinario. Esto es para checar si el riñón está reteniendo el sodio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver si hay en el sodio urinario mayor a 30 miliequivalentes sobre litro, vamos a pensar
en una pérdida renal. Por ejemplo, como el uso de tiazidas que bloqueen al receptor de sodio. O por ejemplo también en la enfermedad de Addison, que ahí pues no hay aldosterona y por lo tanto no se va a intercambiar sodio por potasio. Así que pues ahí más o menos vemos que la pérdida puede ser renal. Es como que nos da una pauta pues. Ahora, si fuera este sodio menor a 30 miliequivalentes sobre litros, pensamos que es una pérdida no renal. Y esta es, por ejemplo, pues lo más común sería el vómito, la diarrea, por ejemplo, que es una pérdida pues no renal, ¿no? Ahora, si tuviéramos una volemia normal, podríamos pensar en lo que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y en este caso, pues tiene esta enfermedad criterios, ¿no? Los cuales son los siguientes. Sodio sérico menor a 135 miliequivalentes, osmolaridad sérica menor a 275 miliosmoles, sodio urinario mayor a 30 miliequivalentes y la osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles. Y bueno, también tenemos lo que es la hiponatremia de osmolaridad baja con volemia pues elevada, en el cual pues va a haber un aumento tanto del sodio como el agua. Sin embargo, está más aumentada el agua y por lo tanto se diluye el sodio. Y por ejemplo, algunas pues patologías que puede dar esto es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, pues, las insuficiencias, ¿no? La insuficiencia renal, que pues como aquí sabemos, pues hay un aumento, una retención del líquido, ¿no? Ahora, otra clasificación que se le puede dar a la hiponatremia, aparte de la volemia y la osmolaridad, es de acuerdo a su tiempo, ¿no? Que sería aguda cuando es menor a 48 horas y crónica pues cuando es mayor a esto, ¿no? 48 horas. Entonces pasemos a hablar un poquito sobre la fisiopatología pues, de este trastorno. Como ya sabemos, pues la principal pues, etiología, ¿no? O sea, lo que conlleva, lo que consiste este trastorno es obviamente una baja en el sodio, ¿no? Del líquido extracelular, o sea, una hiponatremia, ¿no? Entonces, pues como sabemos, el sodio obviamente está implicado en la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces, como sabemos, esta bomba está implicada en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, la conducción nerviosa. Es por eso que puede haber justamente estas manifestaciones clínicas: lasitud, hiporreflexia, osteotendinosa, apatía, ¿no? Y también, sabemos que la hiponatremia, pues, que mencionamos verdadera, hipoosmolar, va a generar justamente lo que habíamos mencionado, la liberación de esta hormona antidiurética, ¿no? Lo cual pues nos va a generar sed, ¿no? Los efectos que conlleva esta hormona. Además de que va a haber un paso del agua del espacio extracelular al intracelular. Lo que hemos mencionado pues en la imagen, que es lo que pasa en la cuestión de los líquidos respecto a los solutos. Entonces, cuando pasa eso puede haber edema cerebral y lo que conlleva esto, ¿no? Cefalea, alteraciones de memoria, desorientación, etcétera, ¿no? Y también obviamente va a haber una disminución del volumen extracelular, por lo tanto pues va a haber justamente la hipovolemia, ¿no? Entonces pues esto también se va a manifestar obviamente con lo característico de esta, ¿no? Oliguria, disminución en la tensión arterial, disminución en la presión venosa central. Entonces esta hipovolemia puede generar estimulación de presoreceptores, en los cuales pues puede ser ya sea a nivel renal, liberando el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de compensar. También pues en el aumento del péptido natriurético cerebral o también del auricular, ¿no? Y esto también nos puede generar una reabsorción tubular renal de sodio y agua a manera pues de compensatoria. Ahora, también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el sistema renal en general nos puede
generar un aumento de la actividad simpática y esto nos va a elevar la frecuencia cardíaca. Algo que también debemos mencionar del paso del agua del espacio extracelular al intracelular es que va a haber una disminución en la perfusión tisular. Por lo tanto, va a haber una disminución en el filtrado glomerular y pues puede conllevar a una acidosis metabólica. Ahora, también va a ser relevante mencionar que dependiendo de los grados de la hiponatremia, puede haber diferente sintomatología. En el caso de la leve puede haber estos que son más que nada trastornos o sintomatología neurológica. En el moderado pues ya podemos observar náuseas, vómitos, desorientación. Y en la grave pues ya obviamente manifestaciones más graves, ¿no? Por ejemplo, convulsiones, coma, la depresión respiratoria. Y todo esto pues conlleva la fisiopatología que acabamos de mencionar. Sin embargo, pues las guías que les mencioné como la bibliografía que estoy ocupando, la clasifican los síntomas de hiponatremia ya sean moderadamente graves o graves nada más. Entonces, los moderadamente graves van a ser náuseas sin vómitos, confusión, dolor de cabeza, y los graves ya va a conllevar vómito, distrés cardiorrespiratorio, somnolencia normal y profunda, convulsiones y pues coma, ¿no? En una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Entonces, ¿cómo realizaríamos el diagnóstico? Pues las guías nos mencionan que este puede ser ya sea un abordaje pues, clásico o bien ya un abordaje más como orientado a la cuestión de paraclínicos de primera instancia. Entonces, pues bueno, lo que realmente pues ocupamos en nuestro medio pues es el abordaje clásico. ¿A qué me refiero? A que primeramente identificamos clínicamente pues el trastorno como tal, ¿no? Y esto pues nos debe dar una pauta para pues indicar estos paraclínicos, estos laboratorios para ver justamente la medición de electrolitos. Ya de ahí pues calculamos, ¿no? Si es necesario que se corrija el sodio, pues se corrige y también se calcula la osmolaridad. Y ya como tercer paso, pues vemos justamente la volemia para tratar de clasificar y darnos una pauta de si es renal o no. Y ya de ahí pues clasificarla, ¿no? De acuerdo a las clasificaciones que ya vimos. Si es crónica, aguda, si es hipovolémica, si es hiposmolar, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso nos debe dar una, pues, igualmente una pauta para pues saber cómo va a ser nuestro abordaje y tratamiento. Entonces, pues, aquí vemos un poquito de este abordaje clásico que mencionamos, ¿no? La parte clínica, de ahí vemos, clasificamos un poco lo que es hiper, eu o hipovolémica. Vemos si es necesario lo que es la osmolaridad urinaria para darnos una idea de si hay una pérdida renal o no. Y de acuerdo a eso, pues darnos, pues indicarnos algunas pues sospechas clínicas, ¿no? Por ejemplo, hipervolémica, ya hemos dicho que está muy relacionado justamente con este aumento, ¿no? De volemia por, pues, por ejemplo, una insuficiencia renal, por ejemplo. Entonces, pues ya aquí vemos lo que es la parte del sodio urinario. En este caso, si el sodio urinario fuera menor a 20, pues podríamos pensar en una falla cardíaca, cirrosis, nefrosis, una hipoalbuminemia. En el caso de que fuera de mayor a 20 miliequivalentes, podemos pensar justamente en una falla renal. Ahora, en el caso de que fuera euvolémica, que por ejemplo habíamos visto, ¿no? Lo que es el SIAT, por ejemplo, si cumpliera los criterios, pues ya aplicaríamos, ¿no? el tratamiento, ¿no? De acuerdo a la patología. Ahora, si fuera hipovolémica, pues igualmente vemos el sodio urinario. Si es mayor a 20, pues pensamos igualmente en una pérdida renal. Si fuera el sodio urinario menor a 20,
pensaríamos en una pérdida extrarrenal, por ejemplo, una vómitos o diarreas, ¿no? Entonces aquí más o menos vemos cómo pues vamos desglosando a partir de clínica y de paraclínicos, ya sea más pues sencillos de rutina, a unos más complejos, y ya de esa manera eh, pues dirigir nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico más acertado de acuerdo pues a este trastorno. Y pues aquí también tenemos el otro abordaje de la otra guía. El anterior fue pues de la Asociación de Americana de Medicina Familiar, y este es pues de la parte de la guía como tal de la hiponatremia. Entonces, aquí vemos que pues primeramente se debe excluir la hiperglucemia y otras causas de hiponatremia no hipotónica. Entonces, si ya tenemos la hiponatremia hipotónica, pues debemos ver justamente la clasificación que mencionamos, si son síntomas y signos clínicos, ya sean moderadamente graves o graves. Ajá. Entonces, si sí los tiene, esto se debe considerar tratar inmediatamente con solución salina hipertónica, o sea, reponer, ¿no? Y si no los tiene, pues ahí consideramos la osmolaridad urinaria. Y ya va a depender si es menor o igual a 100 milismoles sobre kilogramo, se debe considerar polidixia primaria, bajo consumo de solutos o una potomanía. Ahora, si fuera mayor a 100 milismoles sobre kilogramo, pues va a depender de la concentración de sodio urinario, ¿no? Si fuera mayor a 30 milismoles sobre litro, debemos pensar si hay diuréticos o una enfermedad renal. Si sí hubiera, pues darle el abordaje y tratamiento de acuerdo a eso, ¿no? Y si no los hubiera, entonces vamos a ver el volumen extracelular. Si es normal, se debe considerar el SIAT, y si está contraído, pues podemos pensar en vómitos, insuficiencia suprarrenal, etc. Y pues de esa manera, pues más o menos ahí vamos desglosando. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento? Pues como ya habíamos mencionado, primero tiene que ser enfocado a la etiología que esté generando esta hiponatremia, ¿no? Así que pues tratemos de que sea un tratamiento específico, y por ejemplo, si es isotónica o hipertónica, solo pues se debe retirar lo que está en exceso. Por ejemplo, pues disminuirle la hiperglucemia, ¿no? Ahora, si fuera respecto a la restricción, ¿no? Se debe restringir el agua a 800 mililitros al día. ¿Esto porque? Para que el sodio no se diluya más. Así que esto pues nos puede ayudar. Entonces, respecto a la hipovolemia, se recomienda corregir con solución salina al 0.9%, porque la solución salina le da sodio y pues también le va a dar volumen. Es por eso que se recomienda. En el caso de edemas, pues pensar en algún diurético de asa, por ejemplo la furosemida, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la furosemida rompe el gradiente de la médula renal y facilita la reabsorción de sodio a nivel distal, así que pues conlleva una mejoría, ¿no? En el caso del SIAT, pues si no responde al tratamiento convencional, se pueden dar antagonistas del receptor de ADH, por ejemplo a los bactanos, ¿no? Ahora, respecto a la corrección de sodio, que pues es básicamente lo que más pues va enfocado, ¿no?, el tratamiento, es que antes que nada se debe mencionar que debe ser despacio. ¿Esto por qué? Porque si corregíamos el sodio muy bruscamente, esto nos puede generar algo que se llama la mielinolisis pontina. O sea que va a haber pues un daño a nivel pues neurológico nervioso, y esto nos puede generar plegioparesias, el síndrome de enclaustramiento, etc. Así que pues esto puede ser inclusive hasta fatal. Así que de esta manera tenemos que recordar siempre que esta corrección debe ser de manera despacio. Entonces se recomienda que las primeras 24 horas se haga de 12 miliequivalentes. O bien 0.5 por hora, ¿no? Es como que la pauta general.
y ya las siguientes 24 horas máximo 10. Idealmente 5 miliequivalentes sobre litro por día. Sin embargo, si fuera menor a 120, esto podemos aumentarlo hasta 125 en el primer día. Si no, pues provocas, pues, o sea, si no, o sea, bueno, resumiendo, esto tenemos que hacerlo de manera pues que sea pausada y de manera controlada para que pues tratemos de evitar esto, ¿no? Así que es por eso que se dan como estas pautas. Obviamente pues se pueden considerar más, sin embargo estas son como que las que más se recomiendan. Entonces aquí pues veamos un ejemplo de cómo repondríamos sodio. Entonces aquí en esta tablita pues vemos composiciones de sodio de acuerdo a algunas pues, soluciones que aquí les voy poniendo. Solución salina 0.9%, en promedio tiene 154 miliequivalentes. Solución salina al 3% tiene 513 miliequivalentes. Ringer lactato 130 y una pues, ámpula de sodio al 17.7%, 30 miliequivalentes. Estos los pongo como ejemplo. ¿Para qué? Para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La fórmula más recomendada para la reposición de sodio es la fórmula de Adroguemadias. Entonces, esta consiste en el sodio de la infusión que vamos a ocupar, o sea, esto, menos el sodio medido del paciente, o bueno, el sodio corregido en caso de que fuera una hiperglucemia, ¿no? Entonces, esto se va a dividir entre el agua corporal total, que por ejemplo si fuera un hombre no sé, de 70 kilogramos, sería adulto, sería de 60%, ¿no? Dijimos. Entonces sería 0.6 convertido, ¿no? Entonces 0.6 por el peso más 1. Entonces más o menos esta es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, veamos un ejemplo para calcular esto. Este es un paciente igual masculino, adulto, de 70 kilogramos. Tiene una hiponatremia hipovolémica y la tiene a 119 miliequivalentes. ¿Cómo repondríamos el sodio? Pues hagamos la fórmula, ¿no? Entonces, vemos que el sodio por litros, vamos a ocupar pues la fórmula de Adroguemadias, ¿no? Entonces decimos que el sodio de la infusión que vamos a ocupar, que en este caso vamos a ocupar solución salina al 0.9%, ¿por qué? Porque es una hiponatremia hipovolémica, ¿no? Entonces se recomienda esta. Entonces ya lo vamos a restar con el sodio medido, que es 119. Y abajo pues ponemos, como es un paciente varón de adulto, vamos a ocupar 60% de agua corporal total, o sea 0.6. Esto por su peso, que son 70 kilogramos, más 1. ¿Esto cuánto nos va a salir? 0.82 miliequivalentes. Ahora, pues bueno, ya con el siguiente resultado, ¿qué va a significar? Entonces, que cada litro de infusión, en este caso que escogimos, de solución salina al 0.9%, nos va a aportar 0.82 miliequivalentes, o sea, nos va a subir eso. Entonces, en un litro de solución salina 0.9% nos sube eso. Entonces, ¿en cuántos litros vamos a necesitar para subir? ¿Para subir cuánto? Nosotros sabemos aquí que el paciente tiene 119, ¿no? Entonces, para que subiera pues, al valor esperado, que sea 135, necesitaría 16, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, recordemos eso que mencioné y que hice mucho hincapié. No podemos hacerlo bruscamente. Habíamos dicho que como una pauta que podemos, pues no sé, considerar, es que el primer día se suba hasta 125. Entonces, para que subamos el primer día a 125, podemos ocupar 6, ¿no? Que es lo que nos faltaría. Entonces, ya. ¿Cuántos litros de solución salina al 0.9% necesitaríamos para subir 6? ¿Sí? Para que ese día suba a 125, ¿no? Entonces hacemos una regla de 3. Si en un litro nos da 0.82, ¿cuántos litros necesitamos para que suba 6?
Entonces hacemos esta regla de 3, dividimos 6 entre 0.82 y nos va a dar 7.3 litros. Sin embargo, pues es demasiado litros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos para que pues no le pusiéramos tanto? Podemos ocupar las ampollas, ¿no? Entonces, cada ámpula de este pues 17.7% nos da 30 miliequivalentes. Entonces, si pusiéramos 3, sería 90 miliequivalentes. Así que a la solución, si le ponemos estas 3 ampolletas, vamos a aumentarle 90. Entonces, aumentémosle, ¿no? 154 más 90 nos va a dar 244. Entonces sería el sodio por litro de solución salina al 0.9% más 3 ampolletas. Entonces aquí está la solución, el sodio de esa infusión, de esa mezcla que estamos haciendo, menos el sodio del paciente, 119, entre el agua corporal total, 0.6 por el peso del paciente, 70 kilogramos, más 1. ¿Esto cuánto nos va a dar? 2.9 miliequivalentes. Entonces, por esta mezcla que hicimos con las ampolletas, nos va a dar 2.9 miliequivalentes. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo, una regla de 3. Si en un litro me va a dar 2.9 miliequivalentes, ¿en cuántos litros tengo que poner para que me suba a 6? Esto sería igual una regla de 3 y la realizamos, en la cual pues igual dividimos 6 entre 2.9 y nos va a dar 2.6 litros en 24 horas. Y pues ya esto ya es más manejable. Entonces, ya haciendo este preparado en 2.6 litros en 24 horas. Entonces, ¿cómo lo pondríamos pues, cómo lo indicaríamos? Yo lo hice de esta manera. Escribir soluciones intravenosas para 24 horas. Ministrar solución salina al 0.9%, 1000 cc, más 3 ámpulas de sodio de 10 mililitros al 17.7%, a velocidad de infusión de 40 cc por hora para 12 horas. ¿Para qué? Para que pues estemos monitorizando, ¿no? Así que más o menos así podríamos ponerlo. Pero bueno, aquí lo relevante es saber cómo lo calcularíamos y se ocupa la fórmula de Adrogué-Madias y tomando en cuenta la composición de nuestras soluciones. Pero bueno, también la guía nos recomienda el tratamiento de acuerdo al grupo. Al grupo, pues, ¿cuáles son esos grupos? Aquí considera 4. El primero, que sea un sodio menor a 130 y tenga síntomas graves. El sodio menor a 130 y síntomas moderadamente graves. La hiponatremia aguda sin síntomas graves o moderadamente graves. Y la hiponatremia crónica sin síntomas severos o moderadamente severos. Entonces empecemos con el primer grupo. El sodio menor a 130 y síntomas graves, o sea, por ejemplo, ya convulsiones, etc. Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cómo lo clasifica? Entonces, lo que se recomienda es que se den bolos y ya que llegue a 5, se deben valorar los síntomas. Bolos de 150 mililitros de cloruro de sodio al 3% en 20 minutos. Y esto se repite, lo que habíamos mencionado, hasta subir 5 miliequivalentes. Eso es como lo inicial. Entonces vamos a ver. ¿Hay mejoría? Entonces vas a ponerle solución salina al 0.9% para aumentar 10 miliequivalentes en 24 horas y 18 en 48 horas. No hay mejoría, entonces continuar con los bolos hasta que aumenten 10 miliequivalentes sobre litro, que el sodio sérico sea mayor a 130 o haya una mejoría clínica. Entonces pasemos al otro grupo. El sodio menor a 130 y síntomas moderadamente graves. Entonces aquí se empieza con un bolo de 150 cc de cloruro de sodio al 3% en 20 minutos. Y ya de ahí vas a ponerle la solución salina al 0.9% para tratar de aumentar 5 miliequivalentes en 24 horas. Y ya de ahí revisas el sodio a la 1, a las 6 y a las 12 horas después.
El siguiente grupo, que es hiponatremia aguda sin síntomas graves, primero pues debes confirmar la hiponatremia, o sea, porque pues no hay síntomas graves, ¿no? Entonces, si ves que hay un descenso menor a 10 equivalentes, vas a ponerle bolos de 150 mililitros de solución salina al 3%. Si el descenso es mayor a 10 equivalentes, se debe manejar como si fuera una patología crónica, o sea, pues una infusión de solución salina para pues irle corrigiendo, ¿no? Y ya de ahí se revisa sodio cada 4 horas y pues se trata de hacer un manejo etiológico, o sea, se trata de ver qué es, ¿no? Ya lo que habíamos mencionado en la parte de diagnóstico. Ahora, vamos a ir a lo que es la hipernatremia. Entonces, pues bueno, aquí a diferencia de la hiponatremia que pues tiene muchas clasificaciones, ¿no? Aquí la hipernatremia siempre va a ser hiperosmolar, porque pues si hay mucho sodio, pues hay muchos osmolitos, ¿no? Entonces siempre va a ser hiperosmolar. Entonces, eh, aquí pues podemos ver algunas etiologías o causas de esta. Por ejemplo, la pérdida de agua con concentración de sodio y potasio menor al plasma que no se repone. También la deshidratación puede generar hipernatremia, pues porque hay menor líquido y se concentra más el sodio. También el movimiento de agua al espacio intracelular, por ejemplo, esto es lo que es llamado el shift intracelular, que se da, por ejemplo, durante las convulsiones y pues tiende a ser transitoria. O también pues la administración exógena, por ejemplo, que no sé, que haya un envenenamiento con sal. Esto, por ejemplo, no sé, se puede ver en el maltrato infantil en el que le dan a comer sal al niño. Eh, una iatrogenia, por ejemplo, que le pongas más sodio que debería. O no sé, o alguna administración, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, pues es una hipernatremia de osmolaridad alta, ¿no? Sin embargo, aquí pues también lo podemos dividir de acuerdo a la volemia, si es baja, normal o elevada. O sea, de acuerdo si la es EU, hiper o hipovolemia, ¿no? Entonces, hablando un poco de la volemia baja, igualmente también podemos eh, tener una pauta si es renal o no renal. Respecto a lo renal, es que pues eso, o sea, no, el riñón no esté funcionando adecuadamente. ¿A qué me refiero? Al que el riñón no esté eliminando el sodio. Por ejemplo, una diuresis osmótica, ¿no? Y en la cuestión no renal, por ejemplo, pues no sé, algo que no sea renal, por ejemplo, una diarrea osmótica, los quemados, por ejemplo, que se les va, pues, gran parte del líquido, ¿no? Un golpe de calor, ¿no? Etcétera, ¿no? Alguna deshidratación, por ejemplo. Entonces, pues, eh, eh, algo que también debemos recordar es que aquí está muy relacionado justamente las pérdidas gastrointestinales, ¿no? Lo que sabemos de pérdida de líquido, ¿no? Por ejemplo, unos pacientes ancianos que tienen alterado el centro de la SEC y que no reponen el líquido, ¿no? También, por ejemplo. Y pues bueno, ahí podemos encontrar diferentes etiologías, pero la cuestión es tratar de pensar en causas renales o no renales. Y para eso, para saber si es renal o renal, podemos igualmente guiarnos a través de esto. Si el sodio plasmático es mayor al sodio urinario más el potasio urinario. Eso sería como la pauta para considerar la causa renal. Y la causa no renal sería que el sodio plasmático sea menor al sodio urinario más el potasio urinario. Ahora, vayamos con la parte de la volemia normal, la euvolemia. Aquí pues tendríamos la contraparte, ¿no? Del SIAD, que sería la diabetes insípida. Entonces aquí vemos que si la osmolaridad urinaria es menor a la osmolaridad plasmática, pues podemos como que tener la sospecha de que hay una diabetes insípida. Y pues también tiene sus propios criterios, los cuales son los siguientes. Que el sodio sérico sea mayor a 145, que la osmolaridad urinaria sea menor a 200 miliosmoles y que la diuresis sea de 300 mililitros sobre hora. Así que también son ciertos criterios que nos pueden hacer pensar a esta patología.
Ahora vayamos con la bulimia elevada. Y aquí tenemos pues algunas causas, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de agua de mar, pues justamente la administración exógena, ¿no? Un ingreso excesivo, ¿no? O igual alguna iatrogenia. Eso también serían algunas causas que pueden generar esto. Entonces pasemos con un poquito de la fisiopatología. Entonces, su nombre lo dice, ¿no? Hipernatremia. Hay un aumento del sodio plasmático. Entonces, pues, por lo tanto, va a haber un aumento de osmolaridad plasmática. Entonces, este aumento de osmolaridad, pues, activa los osmoreceptores del hipotálamo, igualmente va a liberar la ADH. Entonces, esto va a favorecer la reabsorción de agua, ¿no? Porque, pues, está sensando que hay demasiado soluto, ¿no? Entonces, está como que muy concentrado, ¿no? Entonces, también esto nos va a dar sed. Ahora, de este aumento de osmolaridad plasmática también va a generar el paso del líquido intracelular al extracelular. O sea, va a haber una deshidratación celular. Entonces, esto va a generar diversos efectos, ¿no? En lo que es el encéfalo, en el cerebro puede generar un alza y caída brusca de la presión del líquido cefaloespinal. En la etapa aguda puede generar diversas manifestaciones neurológicas, ¿no? Por ejemplo, irritabilidad neuromuscular, letargia, debilidad, delirio, etc. Justamente por la entrada de sodio, potasio y pues el cloro, ¿no? Ahora también en la etapa crónica va a haber un mecanismo compensador, o sea, ya cuando pasó esta etapa, ¿no? En la cual se van a ganar solutos u osmoles idiógenos, o sea, el glutamato, alanina y otros. Y esto pues puede generar estos cambios compensadores y generar una menor sintomatología. Pero pues bueno, ya eso es más la parte crónica, ¿no? También puede generar por el mismo efecto de pues nervioso la depresión de músculos respiratorios. Puede haber en el caso de una disminución de volemia, en el corazón pues va a haber un aumento de frecuencia cardíaca o arritmias para tratar de pues compensar esta disminución de volemia. En el riñón si sensa esta disminución de volemia, pues activa igualmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona para favorecer la reabsorción de agua y sodio, ¿no? Y esto pues si hay una disminución de la volemia, en el caso de que haya esta disminución de la volemia, pues igualmente oliguria y hipotensión ortostática, ¿no? Y en el músculo pudiera generar rhabdomiólisis por el efecto pues, del paso de líquidos, ¿no? Entonces pasemos un poquito con el abordaje. El abordaje va a depender mucho de la osmolaridad, ¿no? En este caso aquí estamos tomando en cuenta la osmolaridad urinaria, cuando es menor a 300, cuando va de 300 a 600 y cuando la osmolaridad urinaria va mayor a 600. Entonces, cuando vemos esta osmolaridad urinaria menor a 300, podemos pensar en pues que es una orina muy diluida, ¿no? Por lo tanto, se debe considerar la realización pues, del diagnóstico de diabetes insípida, que sería pues, mediante el test de privación de agua, ¿no? En el caso de que hubiera una osmolaridad urinaria de 300 a 600, se pueden medir los solutos totales. Cuando son mayores a 1000, se puede pensar en diuresis osmótica. Aunque bueno, también puede estar aquí incluido lo que es la diabetes insípida. Y en el caso de una osmolaridad urinaria mayor a 600, pensar en pérdidas extrarrenales. Esto porque pues, es una orina muy concentrada y significa que el riñón quiere retener agua. O sea, nos habla de deshidratación. Y aquí pues igualmente vemos un abordaje, ya sea a través de la volemia, ¿no? Y pues si fuera hipovolémica, ya tenemos que ver pues antecedentes de pérdidas gastrointestinales, de pérdidas extrarrenales, ¿no? También checar la osmolaridad urinaria, que es lo que habíamos mencionado, y pues obviamente el tratamiento, pues que es lo que vamos a ver, ¿no? También ver si hay antecedentes pues del uso de mannitol, de hiperglicemia, etcétera, ¿no? Igualmente, pues darle el tratamiento etiológico necesario. Si fuera euvolémica, considerar pues, el diagnóstico de diabetes insípida,
ver los criterios de esta. Y bueno, algunas otras cuestiones que tenemos que considerar. Así que es tratar de darle un manejo etiológico pues más enfocado, ¿no? Ahora pasemos al tratamiento. El tratamiento, como ya hemos mencionado, debe ser específico de acuerdo a la etiología. En el caso de que sea una hipernatremia hipovolémica, se recomienda corregir con solución salina al 0.45%. Esto para pues justamente bajar, para reponer el volumen, ¿no? Si ya tenemos el diagnóstico de lo que es la diabetes insípida, pues obviamente se va el tratamiento a esta, ¿no? En este caso, pues análogos de la vasopresina, por ejemplo la terlipersina. Y en la cuestión de la corrección de sodio, se recomienda que sea igualmente, no brusca, despacio, ¿no? Sobre todo en la crónica, ¿no? Y más o menos, pues, esto es para evitar lo que es el edema cerebral. Y también se recomienda 0.5 por hora o 10 en 24 horas. 10 miliequivalentes en 24 horas. Esto tiene que ser más o menos una pauta para la corrección, ¿no? Bueno, ahora veamos la corrección de sodio, pero en la forma aguda. ¿Eso qué significa? Que cumple pues la misma pauta que la hiponatremia, que es menor a 48 horas. Entonces, pues bueno, para esto vamos a ocupar lo que es la fórmula del déficit de agua. En esta pues vamos a ver que se multiplica el agua corporal total, que en este caso pues por ejemplo sería un 60%, o sea 0.6, por el peso del paciente, por el sodio pues medido, entre 140 más 1 menos 1. Entonces veamos un ejemplo. En un paciente masculino de 70 kilogramos adulto que tiene una hipernatremia de 155 miliequivalentes, vamos a calcularle su fórmula del déficit de agua, o sea, lo que le falta de agua, su nombre lo dice, ¿no? Aquí pues vamos a ver que pues su agua corporal total, vamos a tomarla del 60%, el 0.6 por 70, y esto por su sodio medido que fue 155, 140 más 1 menos 1. Y ya todo esto, pues haciendo la operación nos va a dar 4.1 litros. Entonces, esto es pues lo que necesita de reposición, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, ministrar solución glucosada al 5%, 4000 cc para 24 horas a una velocidad de 160 cc por hora. Entonces, también quiero agregarles cómo calcularíamos la velocidad, ¿no?, de infusión. Esto sería gotas por minuto. Esto para eso vamos a ocupar la siguiente fórmula, en la cual ocupamos el mililitro de solución pues a utilizar, las horas a pasar entre 3. Y por ejemplo aquí sería 4000 cc entre 24 entre 3. Y más o menos nos va a dar pues esta velocidad, ¿no? Sin embargo, pues ahora pasemos a la crónica, ¿no?, que sería mayor a 48 horas, ¿no? Aquí igualmente se recomienda, o la guía recomienda igualmente la fórmula que ocupamos, la de Adrogué-Madias. Entonces, pues es la misma, el sodio de la solución de la infusión, menos el sodio del paciente, igualmente lo mismo. Entonces, como había mencionado, pues se puede ocupar lo que es la solución salina al 0.45%, o bien la glucosada al 5%, ¿no? Igualmente vamos a ocupar como ejemplo un paciente masculino, adulto de 70 kilogramos, con una hipernatremia de 155 miliequivalentes. Entonces ocupemos la misma fórmula. ¿Cuánto sodio vamos a corregir por litro de solución a escoger, ¿no? En este caso vamos a ocupar la glucosada al 5%, que es 0, ¿no? 0 miliequivalentes de sodio, menos el sodio del suero, el sodio del paciente, y vamos a poner el agua corporal total por el peso del paciente más 1, y todo esto nos va a dar como resultado un número negativo igualmente, que sería 3.6 miliequivalentes.
Entonces por cada litro va a bajar eso. Entonces pues aquí vemos igualmente una regla de 3. Si en un litro de esta solución me baja 3.6, ¿por cuántos litros me va a bajar 10? Porque queremos bajarlo a 145, ¿no? Entonces pues hacemos la regla de 3 y nos va a dar 2.7. ¿Y esto cómo lo pondríamos? O sea, por estos litrajes va a bajar eso. Entonces yo lo pondré de esta manera. Ministrar solución glucosada al 5%, 2700 cc para 24 horas a una velocidad de infusión de 110 cc por hora. Y más o menos así es como corregíamos el sodio, pero en una crónica, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí un pequeño desglose, un pequeño resumen de cómo sería el manejo, ¿no? Primero, pues verificar el sodio, ¿no? Si es crónica, para verificar este sodio, vamos a verificarlo cada 2 a 24 horas. Y en el caso de la aguda, cada 4 a 6 horas por 24 horas. En el caso de que tuviéramos otra alteración hidroelectrolítica, se va a reponer en otra vía en solución salina al 0.9%. Y en el caso de que hubiera una hiperglicemia, pues bajarlo al 2.5% la solución glucosada. Ahora pasemos a considerar los trastornos del potasio. Entonces, hablemos un poquito del potasio. Sabemos pues que es el principal ion intracelular. Si bien el extracelular es el sodio, pues el potasio es el intracelular, ¿no? Y por lo mismo, los valores en sangre van a ser bajos. Entonces, el potasio corporal total va a ser el estimado del potasio de todo el cuerpo. Entonces se tiene que calcular, y aquí les pongo más o menos pues cómo se calcula. El potasio corporal total van a ser 50 miliequivalentes sobre el kilogramo de peso. O sea, multiplicarías, por ejemplo, un paciente de 70 kilos por 50, ¿no? Y ya ahí tendremos más o menos el estimado, que sea el potasio corporal total. Entonces, ¿cuál va a ser el valor sérico de este potasio? Va a ser de 3,5 a 5, pues mucho menor que el sodio, ¿no? Ahora pues vemos algunas funciones que puede tener, que tiene el potasio, ¿no? en nuestro cuerpo. Aquí les resalto los que se me hicieron más relevantes para fines de esta plática. Por ejemplo, que regula el pH intracelular. Y aquí tenemos que mencionar su relación, ¿no? con la parte de la acidemia, ¿no? o la alcalemia. Cuando hay una acidosis va a dar lugar a una hiperpotasemia y la alcalosis a una hipopotasemia, o sea, hipocalemia, ¿no? Y esto se va a dar ¿por qué? Se va a dar porque en la acidosis se inhibe la captación de potasio por la bomba de sodio-potasio y pues viceversa, en el caso contrario, ¿no? Entonces, si se inhibe, se va, como que va a haber demasiado potasio, ¿no? en el exterior. Y esto nos puede generar, trastornos, ¿no? Sobre todo lo que más nos preocupa es a nivel, cardiovascular, ¿no? Entonces, otra función que puede tener es el potencial de membrana en reposo, que aquí si hay una disminución, puede generar una despolarización de la membrana, y si hay un aumento del potasio puede generar una hiperpolarización de la membrana. Así que como sabemos, viene muy, muy de la mano, ¿no? con esta cuestión del potencial de acción, ¿no? También sabemos que tiene una implicación neuromuscular. Cuando el potasio plasmático es bajo, va a generar toda esta clínica, ¿no? Debilidad muscular, parálisis muscular, distensión intestinal, insuficiencia respiratoria. Y cuando hay un aumento de potasio, va a haber hiperexcitabilidad muscular, y más tarde puede generar debilidad muscular. También lo que es la actividad cardíaca. En el caso de que sea bajo, puede generar una repolarización prolongada, una conducción ralentizada,
una actividad de marcapasos anormal que puede conducir a la aparición de taquiarritmias, ¿no? Que es lo que pues, son los datos que vemos en el electrocardiograma. Cuando hay una concentración de potasio plasmático alto, puede haber un aumento de la repolarización, una conducción enlentecida que da lugar a bradiarritmias y pues paro cardíaco, ¿no? En el caso de la resistencia vascular, si hay una concentración de potasio plasmático bajo, puede generar vasoconstricción, y en una concentración de potasio plasmático alto, vasodilatación. Entonces, como vemos, pues es un ion importante porque tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, aquí también otra información que debemos considerar y pues saber es que el potasio como tal pues se excreta, y esta excreción y su balance óptimo en el cuerpo va a estar muy determinado por la ingesta de potasio diario. O sea, realmente el potasio tiene que haber unos ingresos y egresos muy pues equilibrados para que tengamos esos niveles adecuados, ¿no? Entonces es por eso que aquí más o menos vamos viendo que la ingesta va de 70 milimoles sobre día, por ejemplo, y va a haber esta excreción de 10 milimoles sobre día. Sin embargo, pues como vemos, eh, va, a haber, eh, va a haber pérdidas que van al final nos va a dar un equilibrio pues muy exacto en lo que se ingiere y en lo que sale del cuerpo. Así que pues de esta manera pues tenemos que tomar en cuenta eso, que la parte de la nutrición es muy importante en la cuestión del aporte de potasio, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones pueden alterar nuestros niveles de potasio? Aquí pues vemos este esquema en el cual vemos, por ejemplo, que las que aumentan es, por ejemplo, la lisicelular, por ejemplo, una anemia hemolítica, en traumatismos, etc. O, por ejemplo, en algo muy, pues, un error común es que la muestra de sangre haya hemólisis y esto nos dé una falsa hipercalemia. Así que pues esto es importante recordarlo, que pues como habíamos mencionado, ¿no? Intracelularmente hay mucho potasio, pues si se sale de la célula, pues va a haber mucho potasio, pero ahora en el exterior, ¿no? También, por ejemplo, la acidosis tubular también nos puede generar aumento de este potasio. La acidosis, como habíamos mencionado. La insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque pues el riñón no puede eliminar este exceso de potasio. La aldosterona baja, que pues no... esto es porque no se va a intercambiar sodio por potasio, que también es algo que genera la aldosterona, ¿no? O también justamente un aporte excesivo, ¿no? Puede ser inclusive una iatrogenia. En el caso de una disminución del potasio, algo que pues lo disminuye es, inclusive se puede dar como tratamiento para la hipercalemia, es las medidas anti-hipercalémicas, ¿no? Es que es la insulina y las catecolaminas, las cuales meten el potasio a la célula y también pues justamente aumentan la actividad de la bomba sodio-potasio, así que pues es también importante recordar esto. Algunos diuréticos también pueden generar por ejemplo, son sustancias caliuréticas, o sea, diuréticos pues no ahorradores de potasio, y pues también esto nos puede, o sea, sacar potasio, ¿no? La aldosterona alta, que esto es porque la aldosterona hace que se intercambie sodio por potasio. Pues la alcalosis por el efecto contrario a la acidosis. Algunas pérdidas digestivas, y también aquí debemos incluir lo que es el déficit nutricional, justamente porque por lo que mencionamos, ¿no? Que el aporte viene muy de la mano con el aporte nutricional de potasio. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta de la parte de los fármacos, ¿no? que, que pueden generar este aumento de potasio. Por ejemplo, los
algunos aquí no están incluidos, por ejemplo, algunos antipsicóticos, por ejemplo, la risperidona puede generar esto. Aquí también tenemos pues los ya muy conocidos, los YECA y ARA2, que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y al no haber aldosterona, pues el potasio se queda al no intercambiarse por sodio, porque pues inhiben este sistema, ¿no? El AINE, ¿por qué? Porque va a inhibir la renina, así que también tiene su efecto en este sistema, ¿no? Los betabloqueantes porque hacen que el potasio salga de la célula. Y pues bueno, algunos relajantes musculares y la digoxina, o algunos ahorradores de potasio, que pues su nombre lo indica, ¿no? Por ejemplo, la espironolactona. Esto también nos puede generar este aumento. Entonces, para empezar con los trastornos del potasio, empecemos con lo que es la hipocalemia. Que pues hablando un poquito sobre su fisiopatología, pues ya sabemos, hipocalemia es disminución del potasio extracelular, ¿no? Son la disminución del 3.5 miliequivalentes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a haber una disminución de la actividad de tejidos excitables, entre ellos pues habíamos mencionado el corazón, ¿no? Y también pues lo que es pues obviamente el músculos, ¿no? Habíamos dicho que tiene el potasio mucha pues relevancia en la cuestión neuromuscular, así que nos puede generar también clínica respecto a esto, ¿no? Calambres, fatiga, debilidad, parálisis flácida, inclusive una parálisis respiratoria, hiporreflexia, y bueno, del músculo liso, náusea, vómito, ilioparalítico. Entonces, pues también esto inclusive nos puede generar isquemia, ¿no? Bueno, a nivel metabólico va a generar alteración, pues, ya sea de síntesis proteica, va a haber disminución de aldosterona, aumento de renina, disminución de la secreción de insulina, esto justamente por el efecto que habíamos mencionado de la insulina, ¿no? en el potasio. Y pues bueno, también, como habíamos mencionado, el potasio tiene mucho que ver con los niveles pues, de acidemia o alcalemia pues, en el organismo. Así que una disminución puede generar una alcalosis metabólica. Y bueno, en el electrocardiograma que pues podemos observar, pues va a haber una alteración de la repolarización, lo que predispone a que se formen focos ectópicos que pueden generar, pues inclusive hasta taquiarritmias letales, ¿no? Inclusive en algunos casos puede generar una torsades de Points, o también puede haber fibrilación ventricular, o etcétera, ¿no? Así que pues esto es a considerar que pues, el potasio puede generar esto, ¿no? En una hipocalemia. Entonces, ¿por qué se van a generar estos pues, focos ectópicos? Se generan justamente para compensar y se forman por acción del canal pues, K2P1. Y justamente que por medio del sodio va a aumentar la excitabilidad cardíaca, así que pues es una manera de compensar, ¿no? Bueno, algo muy característico que se va a ver aquí es que el QRS se va a ensanchar, puede haber un descenso del ST, puede haber T's aplanadas y pues ya va a haber una onda U que podemos verla ya sea de B4 a B6, pero pues bueno, puede haber esta aparición de la onda U, ¿no? Así que pues más o menos aquí vemos aquí vemos lo que es la torsades de Points, que pues como sabemos tiene forma según como de cintilla, ¿no? De listón, y son algunas pues cuestiones que debemos de considerar a la hora de interpretar el electrocardiograma. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la hipocalemia? Bueno, primero considerar la pseudohipocalemia, o sea, cuando hay pues aporte excesivo de insulina, pues como sabemos la insulina mete potasio, así que es importante recordar eso, y también los beta agonistas, por ejemplo el salbutamol, etcétera, ¿no? Bueno, otra cuestión que hay que recordar de los beta agonistas es que por ejemplo, hay hipocalemias transitorias respecto a esto.
a las catecolaminas, y esto es mediante el feocromocitoma, mediante las tormentas pues catecolaminérgicas, ¿no? Así que esto también se debe considerar que puede haber hipocalemias transitorias. Entonces, igualmente que en los trastornos del sodio, también debemos considerar el potasio urinario. Cuando sea mayor a 15, pensemos en pérdidas renales, y cuando sea menor a 15, pensemos en pérdidas no renales, entre ellas pues las digestivas que hemos mencionado, ¿no? Ya sea por ejemplo la diarrea secretora, o algo muy interesante es que por ejemplo la gente que tiene geofagia puede estar consumiendo sustancias arcillosas que generen o eviten que se absorba adecuadamente el potasio, así que también esto nos puede generar una hipocalemia. Ahora, respecto a la cuestión ácido-base, vemos que en la acidosis pensemos en lo que es la acidosis tubular, o por ejemplo la cetoacidosis, una acidosis metabólica pues con pérdida renal, ¿no? O también inclusive con una diarrea, ¿no? Que sería ahí una acidosis metabólica sin pérdida renal. Así que pues también eso es importante considerarlo. También está lo que es la alcalosis metabólica, que aquí por ejemplo una alcalosis metabólica con pérdida renal, por ejemplo, podría ser un diurético, ¿no? Que ya no están funcionando. O también una alcalosis metabólica sin pérdida renal, por ejemplo un normotenso, igualmente un diurético. O si hubiera un hipertenso, o sea, una alcalosis metabólica sin pérdida renal, pero un hipertenso, pues diuréticos en hipertensión, o por ejemplo una enfermedad renovascular. Pero pues bueno, son cuestiones que se deben considerar. Ahora, respecto a la presión arterial, si está aumentada, podemos sospechar en un aumento de aldosterona, justamente por esto del sistema renina-angiotensina, ¿no? Ahora, si está disminuida, pensemos en diuréticos, o una disminución en el magnesio, que también está implicado. Así que pues son pautas que podemos considerar, sobre todo esta, pues la pseudo-hipocalemia, o sea, considerar que si hay una muestra hemolizada, puede generar, si hay un aporte excesivo de insulina o de beta agonistas, esto nos puede generar un mal diagnóstico respecto a la hipocalemia. Entonces, también recordando un poquito de la cuestión de la acidemia, del equilibrio ácido-base, es que por cada aumento de 0.1 de pH va a haber una disminución de 0.4 miliequivalentes de potasio. Entonces, para el abordaje, pues también aquí va a ser importante la clasificación, ¿no? Ya sea leve, moderada o severa. En leve consideramos una hipocalemia leve de 3,5 a 3, de moderada de 3 a 2,5 y de severa menor a 2,5. ¿Esto por qué? Porque eso, si nos damos cuenta, son porcentajes pues relativamente muy, pues no sé, no, muy bajitos, o sea, no vemos como que la gran diferencia como en sodio, ¿no? La clasificación de los trastornos del sodio. Esto es porque una bajada pequeñísima puede generarnos pues una clínica o desenlaces fatales. Así que es importante pues tener una correcta clasificación y monitorización de estos niveles del potasio. Entonces, de la leve, vamos a decir que en la leve que va a tener un déficit del 5%. ¿A qué me quiero referir con esto? A que de todo el potasio de su cuerpo ha perdido este porcentaje, o sea, 5%. A eso me refiero. O sea que del potasio corporal total que mencionamos al principio, es que ha perdido el 5%. Si fuera moderada, esta pérdida sería del 10%. Y si fuera severa, del 15%. Entonces, de acuerdo a cómo lo clasifiquemos, va a haber
pues, la indicación del tratamiento. En el caso de la leve va a ser un tratamiento vía oral. En el caso de la moderada va a ser un tratamiento vía oral o endovenoso. Y en el caso de la severa, un tratamiento vía endovenoso. Entonces veamos un poco de el tratamiento oral, de la leve o inclusive la moderada. En el tratamiento oral van a ser pues tabletas o ampollas bebibles, en el cual puede ser cloruro o gluconato de potasio 20 mil equivalentes cada 4 a 6 horas. Eso son lo que se puede aportar. Entonces se puede aportar hasta 160 mil equivalentes por día de manera oral, ¿no? Y decimos que por cada 10 mil equivalentes orales va a subir 0.1 mil equivalentes de potasio. Y esto es pues adecuado para pues sobre todo las leves, ¿no? Sin embargo, pues ya pasemos un poco a cómo haríamos el tratamiento endovenoso. Entonces, ¿cuánto debo poner? Para calcular esto vamos a ocupar estas dos. Entonces va a ser la necesidad basal del cuerpo más el déficit total de potasio, que es lo que habíamos dicho, ¿no? En la leve 5% y así, ¿no? Así que es por eso que era importante ver cuánto va a ser el déficit de acuerdo a la categoría, la clasificación de la hipocalemia. Y la necesidad basal, ¿cómo la calculamos? Pues la necesidad basal la vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser un miliequivalente sobre kilogramo. O sea, va a ser, si fuera 70 kilos, sería 70 mil equivalentes, ¿no? Esa sería su necesidad basal. Y todo eso, pues, se va a sumar. Y de acuerdo a eso, pues, va a ser, pues, lo que se debe poner. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le debo poner ese potasio? Puede ser ya sea por vía periférica o vía central. Cuando es por vía periférica, se recomienda no poner más de 10 miliequivalentes sobre hora. ¿Esto por qué? Porque si nos pasamos puede ocasionar flebitis de la vena, o sea, le quemas la vena, lo que se dice, ¿no? Entonces, podemos hacerle mezclas hasta 60 miliequivalentes sobre litro y pues no pasar de esto. En el caso de la vía central, no más de 40 miliequivalentes sobre hora y se pueden ocupar mezclas hasta 40 miliequivalentes sobre litro. Y se deben hacer controles a las 6 horas. Entonces, ¿cómo corregiríamos esta hipocalemia? Ocupemos un ejemplo. El ejemplo es un paciente de 65 kilos que tiene una hipocalemia moderada. O sea, tiene 2,8 miliequivalentes. Bueno, vamos a empezar calculando la necesidad basal. Habíamos dicho que es 1 miliequivalente sobre kilogramo. Entonces ponemos, si pesa 65 kilos, sea 1 por 65, entonces sea 65 miliequivalentes, es su necesidad basal. Entonces lo vamos a sumar junto con su déficit. Como tiene una hipopotasemia moderada, el porcentaje del déficit sería 10%. Entonces decimos que es 0.1, o sea, 0.10, ¿no? Entonces, por los 50 mil equivalentes por kilogramo. Entonces, hacemos eso, 50 por los kilogramos, el peso, y esto nos va a dar 325 mil equivalentes. Ese sería su déficit. Entonces, esto nos va a dar como pues la suma, 390 mil equivalentes por 24 horas. Esto sería lo que necesitaríamos ponerle. Entonces, ¿cómo le pondríamos estos 390 mil equivalentes sobre hora? Sería 16,5 mil equivalentes por hora. Sin embargo, pues esto no lo podemos hacer porque habíamos dicho que es hasta 10, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es dividirlo en 48 horas. Sería 8 mil equivalentes por hora en 48 horas. Y sería lo mismo, solamente que pues ya cumpliríamos con esto para pues no quemarle la vena. Y está muy bien esto, sin embargo podemos tratar de acelerar un poco el proceso. Entonces vamos a poner dos vías periféricas. En una ponemos 8
y en otra ponemos otros 8, ¿no? Por hora. Y ya de esa manera cumplimos los 16.000 equivalentes sobre hora en 24 horas. Ahora, ¿cómo haríamos la mezcla? Habíamos dicho pues que la mezcla no puede pasarse tampoco. Entonces, si le pusiéramos estas ampollas de cloruro de potasio, que son 2 miliequivalentes por mililitro, y esta ampolleta tiene 10 mililitros, o sea, tenemos 20 miliequivalentes por ampolleta de potasio. Aquí lo dice. Entonces, ¿cómo haríamos la mezcla? Entonces, podemos ocupar para pues, hacer esta mezcla, habíamos dicho que pues no podemos pasarnos de 60, ¿no? Entonces, estos 20 mililitros pues, de cloruro de potasio en 1000 mililitros de solución salina al 0.9%. Se recomienda solución salina porque, pues, para que no tenga efecto lo que es la insulina. Así que se recomienda esto. Entonces, estos 20 mililitros más estos pues, mililitros de solución nos van a dar 1020 mililitros. Y en estos 1020 mililitros va a haber 40 miliequivalentes de potasio. Entonces, ¿cuántos mililitros necesitamos para que nos den 8 miliequivalentes? Que es lo que queremos ponerle. Entonces, hacemos la regla de 3 y nos va a dar 204 mililitros. Entonces, ¿cómo pondremos todo esto? Yo puse lo siguiente. O sea, ¿cómo prepararíamos la solución? Serían dos soluciones salinas al 0.9%, 1000 cc cada una, más dos ámpulas de 10 mililitros de 20 miliequivalentes de cloruro de potasio en cada solución. O sea, en cada una, ¿no? Entonces, esto lo vamos a administrar en dos vías periféricas. ¿A cuánto? A 200 cc por hora. Entonces, ¿cuántas horas dijimos que iba a ser el control de electrolitos? Pues más o menos a las 6, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí le ponemos control de electrolitos séricos de potasio al término. Y más o menos así, de esta manera, estaríamos haciendo esta corrección de hipocalemia. Ahora pasemos a lo que es la hipercalemia. Entonces, hablando un poquito sobre su fisiopato, vamos a ver justamente pues que es un aumento del potasio extracelular, ¿no? Entonces la respuesta metabólica que se va a generar es justamente un aumento de insulina y un aumento de glucagón como medida compensatoria, ¿no? Entonces esto va a favorecer la entrada intracelular de potasio junto con glucosa. Entonces entra el potasio y sale de la célula hidrogeniones por el efecto que habíamos dicho que tiene, ¿no? Entonces pues esto puede generar efectos en el hígado a nivel hepático, y en la célula inicialmente va a abrir canales de sodio para tratar de generar potencial de acción, pero pues más tarde se van a inactivar, y esto puede generar que haya una disminución de la actividad de tejidos excitables y también en la despolarización de la membrana celular. Entonces, ¿esto qué nos puede generar? En músculos puede generar hiporreflexia, parestesias, parálisis flácida, hasta una parálisis respiratoria. En el músculo liso, puede generar distensión abdominal, náusea y vómito. Y en el corazón, pues genera efectos que podemos ver en el electrocardiograma. A nivel renal, pues va a generar un aumento de aldosterona y puede generar mayor absorción va a generar mayor absorción de agua y sodio y una mayor excreción de potasio. Así que pues de esta manera esto es lo que puede conllevar este aumento de potasio extracelular. Entonces más o menos a nivel pues del electrocardiograma podemos ver estas pues manifestaciones, ¿no? Que a nivel de la hiperpotasemia pues vamos a ver que el intervalo PR va a estar prolongado, la onda T es picuda. Si están pues más elevados estos niveles de potasio puede generar que la onda P no sea discernible y el complejo QRS esté prolongado. Inclusive puede generar una fibrilación ventricular. Otra cuestión es que puede haber también lo que es el aplazamiento de la P, prolongación del PR, un ensanchamiento del QRS, y puede haber extrasístoles ventriculares y lo que es el llamado el patrón sinusoidal, que es este que estamos viendo. Entonces, pues bueno, viendo un poquito más sobre los cambios de electrocardiograma por hipercalemia,
que pues a esto, como lo llamamos, los cambios electrocardiográficos por hipercalemia, le llamamos calocitosis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar? De 5.6 a 6.5 miliequivalentes podemos encontrar onda T alta y picuda. De 6.5 a 7.5 miliequivalentes pérdida de la onda P. De 7 a 8 ensanchamiento del complejo QRS. Y mayor a 8 una onda sinusoidal, lo que habíamos mencionado. Arritmias ventriculares, inclusive hasta la sistole. Entonces más o menos esto es lo que podemos encontrar. Y aquí pues también podemos ver estos cambios, ¿no? Más gráficamente que hemos mencionado. Bueno, algunas causas de hipercalemia, igualmente puede haber pseudo hipercalemia, ¿no? Esto por la muestra hemolizada que habíamos dicho que puede sacar pues el potasio de la célula y esto genera pues una mala cuantificación. Las leucocitosis o las trombocitosis intensas pueden generar también esta pseudo hipercalemia o inclusive un torniquete excesivamente apretado, una contracción muscular de la extremidad, puede generar esto, pues justamente por pues daño a nivel celular, ¿no? También pues una iatrogenia, un aporte excesivo de potasio oral o intravenoso, o también una disminución de la eliminación renal, que pues puede ser por muchas causas, ¿no? Que son las que podemos ver aquí. También el paso de potasio al líquido extracelular, que habíamos mencionado que la acidosis puede generar esto, la lisis celular, también la llamada parálisis periódica hiperpotasémica, algún déficit de insulina e hiperglucemia grave y pues algunos fármacos, entre ellos los beta bloqueantes, los digitálicos, entre otros, ¿no? Bueno, ahora vayamos con el diagnóstico de la hipercalemia. Recordar que la pseudohipercalemia, puede ser generada por justamente la hemólisis que habíamos mencionado o la leucocitosis, por ejemplo. Respecto a la cronicidad, pues también igualmente vemos si es aguda o crónica, igualmente con criterio pues de 48 horas. En la cuestión de si es crónica, pues pensar en alteración renal, porque pues es lo más común, ¿no? En lo que es la severidad se debe ver pues la afectación, ¿no? Si es leve, moderado o severo, pues leve, si es de 5 a 5,5 miliequivalentes, si es moderada de 5,5 a 6,5 miliequivalentes y si es severa, pues mayor a 6,5. Respecto al potasio en orina, debemos igualmente, lo tomamos en cuenta para ver si es renal o no renal. Si es mayor a 40 miliequivalentes, lo tomamos pues como pues no renal. Y entre ellos pues algunas causas no renales, por ejemplo la rhabdomiólisis, la anemia hemolítica que mencionábamos, o un exceso del aporte, ¿no? pues del potasio. Y una disminución, bueno, una menor a 40, pues es probablemente renal, o sea que haya pues afectación ya sea de pues una enfermedad renal crónica, etcétera, ¿no? O inclusive pues si hubiera inclusive un filtrado normal, o sea que no hubiera un filtrado bajo, o una insuficiencia renal, entonces diríamos que es un descenso en la actividad de la aldosterona. O sea, sí está implicado pues, el riñón, pero pues el filtrado es normal. Sería la causa más que nada pues hormonal, ¿no? Ahora, ¿cómo realizaríamos el manejo? El manejo sería pues de acuerdo a cómo esté pues la gravedad, ¿no? Si fue una emergencia hipercalémica, cuando es el potasio mayor a 6.5, pues vamos a ver lo que son síntomas musculares y el electrocardiograma alterado. Ahora, si fuera el potasio mayor a 5,5, pues tenemos que considerar lo que es la alteración renal y la causa persistente de la hipercalemia. Bueno, ahora, si no hubiera emergencia, pero requiere resolución pronta, o sea, en 6 a 12 horas, en estos debemos considerar los pacientes con hemodiálisis fuera del horario de diálisis, pacientes con alteración en función renal y pacientes quirúrgicos. Y los que no tienen emergencia, pues ninguno de los anteriores citados.
Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? Pues primeramente debemos hacer un abordaje pues clínico, exploración física y pues obviamente tomar los paraclínicos necesarios pues para verificar los electrolitos, ¿no? Entonces todo paciente con potasio mayor a 6,5 pues debe tener un electrocardiograma, obviamente pues para ver esos datos que ya mencionamos de calocitosis, ¿no? Entonces, en una hiperpotasemia leve que ya mencionamos de 5 a 5,9, pues lo que se recomienda es la restricción dietética, retirada de los fármacos que puedan generar esto, de los poner los diuréticos de ASA y las resinas de intercambio iónico, como mencionamos, pues la parte de nutricional, la parte digestiva habíamos dicho que el aporte es muy importante, así que es por eso que se ocupan esas resinas pues para inhibir este aporte. En la hiperpotasemia moderada, vamos igualmente a darle las soluciones polarizantes, ¿no? La insulina con glucosa, igualmente bicarbonato de ser necesario, betagonistas como el salbutamol. Igualmente, pues en el seguimiento también se puede considerar lo que es la restricción dietética, la retirada de fármacos, diuréticos, igualmente las resinas. En la hiperpotasemia pues ya grave, lo primero que se tiene que dar es la cardioprotección, ¿no? Con la gluconato de calcio, considerar pues si es una urgencia dialítica. También igualmente soluciones polarizantes, bicarbonato si está indicado, betagonistas, igualmente pues los mismos anteriores que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento ahora específicamente de la emergencia? Pues aquí lo dividimos como en 4 pilares. El primero va a ser la excreción, ¿no? En el cual pues vamos a ocupar estos diuréticos, que pues el de ASA, ¿no? Furosemida, unos 40 miligramos cada 12 horas en bolvo, ¿no? O también los cationes intercambiadores gastrointestinales, o sea, por ejemplo el pantiómeno, o sea, estas resinas que mencionamos, para que pues de esta manera pues disminuya este aporte, ¿no? O se excrete, ¿no? También lo que mencionamos de la solución polarizante, ¿no? Que en esta lo que se va a ocupar es justamente una mezcla de glucosa más insulina. En este caso 500 cc de dextrosa al 5% más 10 a 20 unidades internacionales de insulina. Y esto nos va a bajar de 0,5 a 1,2 miliequivalentes sobre litro de potasio. También habíamos mencionado la cardioprotección, el gluconato de calcio, ¿no? Que sería 10 minutos de gluconato de calcio al 10% en 2 a 3 minutos y repetir dosis cada 30 a 60 minutos según necesidad. Y pues también los beta agonistas, ¿no? Que pues habíamos mencionado el salbutamol. 10 a 20 miligramos en 400 cc de solución salina 0,9%, nebulizados por 10 minutos, o bien 0,5 miligramos IV. Y esto nos va a disminuir de 0,5 a 1,5 miliequivalentes sobre litro de potasio. Y pues más o menos aquí que pues creo que no se aprecia adecuadamente, sí el algoritmo de urgencias, que aquí pues vemos como los pilares, ¿no? Lo primero es proteger al corazón, que pues habíamos dicho, el gluconato de calcio, ¿no? Y de ahí pues ya introducir potasio en las células, que sería lo que es la solución polarizante y el salbutamol. Después, posteriormente, eliminar el potasio del cuerpo, que sería justamente con la resina, pues los diuréticos, etc. Y controlar el potasio y la glucosa en sangre. Obviamente siempre tener una vigilancia, ¿no? Y prevenir y educar al paciente de que pues esto no deba ocurrir. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de resolución oportuna en la no emergencia? O sea, en los que no hay gravedad. Si hay una alteración renal, pues obviamente darle la diálisis, ¿no? Si hay una función renal normal, pues los cationes intercambiadores gastrointestinales, o sea, las resinas, ¿no? Y los que no requieren resolución oportuna, pues darle una dieta baja en potasio, diuréticos o bien los cationes. Y de esta manera, pues darle el tratamiento adecuado. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario, pues pueden hacérmelo saber y con gusto pues trataré de responder.